agradecemos a todos ustedes que estén en otro capítulo más de Norteñas Chingonas. ¿Por qué se llama Norteñas Chingonas? Porque este podcast es dedicado para puras mujeres, mujeres que están haciendo un cambio, mujeres que tomaron las riendas y que aún en circunstancias que tal vez fue difícil de aceptar, como es la reforma al Poder Judicial, pues se atrevieron a dar el paso y dijeron, sí, sí, voy yo de candidata. Y en este momento, pues le quiero dar las gracias a Sandra Palma, que me acompaña, quien es juez en funciones del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua por el área penal. Y bueno, pues que decide cuando se marcan de nuevo las reglas del juego, cuando tal vez todos los que llegan a estudiar, o la mayoría de los que llegan a estudiar la carrera de Derecho, pues esperan tener una carrera judicial y pues en algún momento con base a la parte de la experiencia de la carrera judicial, a la preparación, pues llegar a una magistratura, pues nos cambiaron las reglas del juego. Sandra, primero que nada, gracias por acompañarme. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias a todo tu auditorio que nos escucha y que está interesado en estos temas trascendentes para la vida de los chihuahuenses. Sí, la verdad es que es una situación distinta, lo platicábamos antes de empezar con la grabación, de cómo se marcó esta pauta, ¿no? Y prácticamente dijeron, a ver, de todo el pleno, por ejemplo, de magistrados, no sé, supongamos que eran, no recuerdo cuántos eran en total, 30 y que van nada más como 8, una cosa así, y que los demás, pues a final de cuentas, aceptaron retirarse con una tipo de indemnización. Luego decías tú ahorita de unos jueces que son como temporales, una cosa, o provisionales, y que ellos sí tienen algún tipo de oportunidad de regresar. Dice, y bueno, los que pareciera que más tiempo tal vez le habíamos dedicado a esto, pues fuimos los más afectados. Sandra, primero que nada, platícanos un poco quién es Sandra. O sea, ¿quién es Sandra? ¿Cómo inicia tu carrera? ¿O desde cuándo? ¿Desde niña traías esta espinita de la parte del derecho o no? Bueno, yo creo que de alguna manera sí identificada con estos temas sociales, el poder ayudar a las personas. Sí. Les comento yo que desde chica a mi papá siempre le gustó mucho de auxiliar a las personas con temas jurídicos. Ahí andaba buscándoles hasta la asesoría. ¿Abogado también tu papá o no? No, mi papá persona del campo totalmente, pero siempre con esa vocación y acudían mucho con él para buscarlo para estos temas. Entonces es algo que de alguna manera ese sentimiento creo que me lleva a estudiar la carrera de Derecho. Y pues soy originaria de la ciudad de Parral, nací en Parral, mis primeros años de infancia fueron en el rancho con mis padres. Luego, al concluir la preparatoria en Parral, me incorporo aquí a la ciudad de Chihuahua, estudiar la universidad y pues estudiar la carrera de Derecho. Ya después de algunos pocos años de concluir la carrera, ingreso al Poder Judicial como defensora penal pública en el municipio de Riva Palacio. Okay. Fue un periodo corto, realmente así rápido. Luego viene la profesionalización de los jueces menores y me incluyo en todo el tema de la capacitación y finalmente pues soy asignada al Juzgado Menor Mixto de Santa Isabel. Okay. Ahí duré 6 años, fue un tiempo bastante agradable, la población siempre muy amable, muy cercanas. Y luego, con motivo de la implementación del sistema penal acusatorio, pues ya la justicia en el ámbito penal, pues ya no se planteaba para los juzgados menores, entonces inicio en el proceso de capacitación para los jueces del sistema penal acusatorio. Después de un arduo proceso de capacitación que iniciamos desde un primer examen en julio hasta diciembre, que se hace ya la designación a través de todo el proceso de evaluación. Y de concurso, o sea, era como examen y sí, de hecho conocimientos. Muchos exámenes, desde exámenes en temas de teoría del delito y en materia procesal, también en exámenes interinstitucionales, o sea, ejercicios prácticos de cara al sistema penal acusatorio. Soy parte de la primera generación de jueces del sistema penal acusatorio en Chihuahua. Y pues esto inclusive a nivel nacional, porque Chihuahua fue pionero. Y de alguna manera, pues el que Chihuahua empezara sirvió también para que se capacitara a los otros estados en el sistema. Y así nos tocó capacitar a algunos estados en auxilio de la implementación. Oye, Sandra, ¿te costó trabajo aceptar esto? O sea, ¿fuiste de las que se mostró renuente a? Porque digo, la mayor parte de los que he entrevistado, yo creo que todos me han dicho, sí, claro que
Claro que tuve resistencia porque yo esperaba pues llevar ese proceso y después de haberme capacitado tanto, pero bueno, finalmente lo acepté y aquí estoy, ¿no? Lo terminan diciendo. Sí, fue un proceso complicado. De alguna manera, pues creíamos que estar en una situación de juez ratificado, inamovible, de alguna manera teníamos ya algo seguro. Pero viene esto y finalmente hay que aceptar el cambio como un área de oportunidad para ofrecer pues algo de lo que nos estaba faltando frente a la ciudadanía, la cercanía, la empatía, el poder tener una justicia pues más ciudadanizada, más acorde a la población. Fíjate que esta es una pregunta que siempre les hago y yo creo que todos terminan diciéndome sí, pero todo me gusta hacerla para ver la idea de cada uno. Les ganaron la retórica, les ganaron la comunicación, les ganaron en el momento de que se hace un golpeteo y se generaliza al Poder Judicial de forma general, sin meterse en temas locales o federales, y se habla de un tema de un Poder Judicial corrupto. ¿Tú crees que sí fue eso lo que permeó? ¿O fue una combinación de lo que veía la ciudadanía con lo que terminó refrendándoles tal vez a algún líder político? Yo entiendo que de manera original, pues era un tema de complicación del Ejecutivo con el Poder Judicial, que se asumía esto de manera más o menos común de lo que estábamos escuchando, pero yo creo que a nivel local, o sea, que impactara en el Poder Judicial local, no lo visualizamos en ese momento. Y de alguna manera pues nos incluyó en todo, en el mismo proceso. Creo que aquí en el Poder Judicial existen áreas de oportunidad y así lo debemos enfrentar el día de hoy, pero para fortalecer el Poder Judicial, creyendo en lo que hacemos, creyendo en que el trabajo que realizamos día a día, pues lo hacemos con la convicción, con el compromiso para ofrecer la justicia a la ciudadanía. Entonces, ¿cuántos años tienes ya en este tema del Poder Judicial? Tengo más de 24 años en el Poder Judicial. Más de 24 años. Sí. Y luego, a ver, platícanos, por ejemplo, dijiste que te fuiste a otros lugares, regresaste, de aquí mismo del estado. ¿Y ahorita cuántos años tienes como jueza? Pues duré los 6 años en Santa Isabel como juez menor. Y aquí en Chihuahua desde 2007 hasta el día de hoy, con un lapso de 4 años que realicé actividades administrativas. Estuve como directora de la Comisión de Vigilancia en el Consejo de la Judicatura 2 años. Y 2 años como directora general de Administración del Poder Judicial. Oye, ayer precisamente, fíjate que en algún momento venía el año pasado un amigo periodista, el presidente de EFE en España, Alfonso Baulús, que él en algún momento fue corresponsal de guerra durante muchos años. Y en algún momento estuvo acá en México. Entonces, como que todavía traíamos en ese tiempo que él vino todo el boom de la elección de jueces y magistrados y todavía mucha renuencia, ¿no? Y de muchas áreas. Todavía hasta la fecha yo te puedo decir que hay cierta negativa de mi parte. Sí. Siempre digo yo, ¿con qué calidad voy a evaluar yo el perfil de una persona que es especialista en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, si yo no soy abogado? O sea, si yo realmente, ¿cómo puedo entender y no me voy a chutar los 400 perfiles que vamos a estar revisando para poder emitir un voto el 1 de junio, por lo menos aquí en Chihuahua? Pero él decía, ¿sabes qué? Para mí es algo normal en España, la parte de elegir jueces y magistrados y todas las personas del Poder Judicial. Pero ¿sabes qué nos dimos cuenta? Al paso de los años que teníamos que fortalecer la judicatura, los órganos precisamente administrativos, para que obviamente al momento de no tener un buen actuar, porque con la legitimación de un voto, con eso piensan que ya pueden hacer y deshacer, al paso de, no sé, 5 años, 6 años, dependiendo de la periodicidad de cada país, ¿no? Pero en ese sentido, quiero hacerte esa pregunta, tú que ya estuviste en esa parte. Uno de los motivos que utilizó sobre todo el expresidente Andrés Manuel López Obrador era alto costo, se sentían intocables y la corrupción. El alto costo ya sabemos que no se va a disminuir.
porque al contrario, las elecciones están carísimas. Las indemnizaciones van a estar carísimas para las personas que se van a ir. Las pensiones van a estar carísimas, de verdad, para los que se van. Yo creo que nos va a costar más el proceso de aprendizaje para los que lleguen. La verdad se me hace complejo esa parte. Y por otro lado, siempre lo he preguntado tanto a la misma gente, por ejemplo, de Morena, les digo, ¿y esto va a garantizar la no corrupción? Dime, tú desde tu perspectiva que ya estuviste en la judicatura, ¿esto va a garantizar la no corrupción? Yo creo que pues no es una garantía finalmente. Y ahora con la creación del Tribunal de Disciplina, pues va a haber expertos, va a haber magistrados que van a resolver el tema sobre los procedimientos sancionadores. Esto igual lo teníamos con el Consejo, ahora pues es un órgano independiente. Que si hacemos bien la función, pues finalmente pues esperemos que en el mismo sentido lleguen personas idóneas para que al momento de revisar la función de los jueces, pues realmente se haga una valoración objetiva del trabajo que está desarrollando pues cada juzgador. Entonces, no dudamos que puedan existir malos juzgadores, malos desempeños, pero pues mientras tengamos garantías para un procedimiento adecuado, un procedimiento en el que se lleve de manera pues legal, formal, pues podremos encontrar sanciones para las personas que no desempeñan bien la función. Pero volviendo a la pregunta, sí tiene que va a haber un periodo para que el tribunal vuelva a estabilizarse por el ingreso de nuevos juzgadores. De alguna manera, el estar ya en la función, pues da una especie, pues da una estabilidad que hay que volver a retomar con las personas que vayan, que resulten designadas. ¿Cada cuándo va a ser este proceso en teoría? Cada 8 años. Bueno, este periodo es para 8 años, el próximo sería para 9 años. O sea, cada 9 años podría estar pasando esta situación. Sí. Bueno, y ya me quiero ir contigo directamente. ¿Por qué irte por el área penal? Pues realmente desde que empecé en el Poder Judicial, los primeros asuntos que llegué a conocer eran en la materia penal. Y el penal tiene eso, o sea, lo conoces y es una materia que la puedes palpar muy fácilmente entre lo que está en juego, la justicia, una persona responsable, una víctima pidiendo que se les resarza el daño, que acceder a la justicia. Entonces, pues es muy humano, muy fácil de acoger, de que te agrade ser juez penal. Te platicaba yo que este proceso de alguna manera también nos está ayudando, creo que a muchos de forma educativa. Platícame cuáles casos penales se quedan en un tribunal local y cuáles casos penales se van a un tribunal federal, porque luego como que no entendemos esa diferencia. Digo, yo sé que hay delitos del fuero común, ¿no? Y otros delitos que son de fuero federal, que no sé, eso se traen directamente por la Fiscalía General de la República. Pero, por ejemplo, ¿qué procesos que inician por un ministerio público local pueden terminar en la federación? Ahorita hay algunos que de manera muy regular están llegando al tribunal en el tema del delito de narcomenudeo. Ok. Porque si bien el delito originalmente es federal, pero en determinados momentos se autoriza a los estados a conocer de determinadas hipótesis. Entonces es común detener una persona que pueda tener posesión de algún narcótico y además traer un arma de fuego, un material de ese tipo, de esa naturaleza. Entonces llegan al tribunal, nosotros resolvemos lo que resulta de nuestra competencia y lo demás lo trasladamos a un juzgado federal. Ok. Entonces, pero eso es porque de alguna manera hay una jurisdicción concurrente. En casos de urgencia... Como pues, una jurisdicción concurrente, esa parte no lo entendí. Pues que si bien es originaria del Poder Judicial Federal, que son delitos federales, a los estados se autorizó,
ciertas modalidades. Ok. Mira, yo te pregunto esto porque luego en ocasiones no alcanzamos a distinguir esas cosas. Y luego recuerdo que en algún momento platicaba con alguien que está como en un tribunal especializado en delitos de narcomenudeo o de jóvenes, una cosa así, ¿no? Sí. Y me llamaba mucho la atención cuando lo escuchaba a él hablar de este tema como de la perspectiva de cuando la sociedad le falló a esos jóvenes. Que muchos, por ejemplo, en Chihuahua son consecuencia, que no es justificación, pero tienes que entender el contexto del ser humano. Y se me hacía bien duro, o sea, porque luego los ciudadanos y estamos, por ejemplo, digo que estoy en un noticiero y somos muy duros, ¿no? Muy drásticos o bien hitlerianos y pensamos que así es como funciona la justicia. Pero me doy cuenta como aquellos que están más apegados al tema del derecho y a buscar justicia, buscan una justicia restaurativa. O sea, que de alguna manera siguen teniendo fe en la humanidad, incluso cuando les toca ver casos sumamente difíciles. O sea, a mí se me hace bien complejo el poder estar revisando un expediente, el poder escuchar, no sé, por ejemplo, alguna situación de agresión sexual o un peritaje médico o psicológico de una niña que ha sido, o de un niño que ha sido agredido sexualmente, y aún así, pues, tienen que ver toda la parte, ¿no? Yo entiendo que no es justificar, pero entender condiciones, situaciones. Sí. Platícanos un poco, porque creo que como mujeres también, hijo, tenemos que empezar a hacer como o no sé si te pasó a ti que en algún momento dijiste, Dios mío, ¿en qué me metí esta situación? Qué difícil, hasta que te cayó el 20 y dices, estos no son mis problemas, aquí tengo que entrar como juzgadora, no es mi familia, no es mi gente, no puedo engancharme, porque si no, ni duermo. ¿Te llegó a pasar eso en algún momento? Sí, bueno, empecemos con la primera parte esta de que hay otras formas de impartir justicia. De hecho, yo soy juez especializada en el Tribunal de Tratamiento de las Adicciones, TTA. Entonces, para ello también, pues buscan, al momento de la selección, había que buscar ciertos perfiles que de alguna manera pudiéramos brindar un acompañamiento a una persona que es primodelincuente y que se enfrenta a un proceso penal y que su proceso penal está muy relacionado con el abuso o dependencia a una sustancia, lícita o ilícita, alcohol, un problema drogas. de salud. Entonces esa persona, no sé, una persona que agrede a la pareja, que de alguna manera todo el contexto te dice que cuando él consume se pone violento y que genera esto, que bueno, o sea, no es excluirle el delito, no es que no se le sancione, pero ¿qué sucede? Cuando se hace un análisis de esta persona, se determina si reúne los criterios para ser incluido dentro del Tribunal de Tratamiento de las Adicciones por un tema de abuso o dependencia, pues entonces un equipo multidisciplinario lo acompañamos en un proceso para diseñar obligaciones exactamente aplicables a esa persona, que él pueda cumplir. ¿Cómo? ¿Qué son? Participar en programas de acudir a los grupos de ayuda mutua, Alcohólicos Anónimos, mínimo 2 veces por semana. Que hay una supervisión constante por parte de compañeros de seguridad pública municipal que le hablan, que van y lo buscan a su trabajo, con su familia, le pueden hacer un examen sorpresa para verificar este tema de abstinencia. Va a un tratamiento psicológico a través de algunas instituciones. Tenemos una experta también en el equipo que le brinda el tratamiento psicológico para también analizar ahí y ver su entorno. Y el equipo de salud, cada semana lo vemos en audiencia. Antes de ir a la audiencia se hace el examen toxicológico. Van los grupos de Secosama, en este caso todos encaminados al tema de salud. Y lo acompañamos todo un año. Al final del año, obviamente la verificación continua, entender que el problema de salud, pues es una enfermedad, o sea, que de alguna manera requiere una asistencia y se le va brindando ese acompañamiento hasta que logremos graduarlo. Entonces, ya para finalizar, se hace una valoración y si ya lo encontramos apto, el dictamen de que efectivamente ya tiene un proyecto de vida, que encontramos fortalezas para el tema de la abstinencia, pues entonces lo graduamos. ¿Y qué pasa con la graduación? Pues viene el sobreseimiento en tema legal, bajo una figura de suspensión condicional del proceso. Esta persona concluye su tratamiento, concluye su procedimiento penal
y tiene, la conclusión es como una sentencia absolutoria. Entonces, esto se llama justicia terapéutica y no es impunidad. Finalmente, también se resarce el daño, se da asistencia a la víctima en caso de requerirlo y pues se termina el proceso. Fíjate, es que yo me quedo pensando, por ejemplo, en esos casos, qué duros podemos llegar a ser, digo, y como hombres o mujeres, ¿no? En el caso de lo que tú mencionas, una persona que termina siendo para mí víctima, sí termina siendo víctima del alcoholismo, de drogadicción, y llega un momento en el que, como se dice coloquialmente, ahora sí que si no la controles, no la consumas, pero llega un momento en el que ya no lo pueden controlar. Y eso genera, por ejemplo, ya sabemos que hay ciertas drogas que generan celotipia, por ejemplo la cocaína, ¿no? O sea, que generan como una alteración, pues ya sabemos que es una alteración del sistema nervioso central, o depresores o precursores. Entonces, luego puede llegar a ser muy difícil, incluso hasta para una familia, y todo el daño que se genera en un núcleo familiar cuando hay una persona así. O sea, yo me pongo a pensar de verdad que en ocasiones somos tan duros y jamás vemos, por ejemplo, a un alcohólico como alcohólico, como enfermo. Eso es el borracho ese, ya me tiene hasta la coronilla, ¿no? O el vecino borracho, o el primo no sé quién que es súper ebrio. Y como sociedad somos muy duros. Pues en este acompañamiento es increíble porque el efecto terapéutico no es solo para él, o sea, el entorno, la esposa, los hijos, la novia, la familia. A la hora de la graduación llega su familia y son otra cara, o sea, esto finalmente permea en otras áreas. En algún momento muchos de ellos los acompañamos para obtener una beca, para alguna capacitación, para seguir la escuela, para estudiar enfermería, que de alguna manera les da otra opción de vida. Y pues la verdad que el programa muy exitoso, o sea, tenemos personas que han estado en situación de calle por el tema de su adicción y, o sea, y terminan graduados con una cara totalmente distinta. O sea, una persona que incluimos en el programa que llega por un tema también de narcomenudeo, recién se entera que está embarazada y pues la acompañamos además en el proceso y al concluir ya con otras habilidades, estudiando otra cosa para proveerse ya un medio de vida distinto. Fíjate que lo que pasa es que yo siempre me llevo mucho a este tema a reflexión. Yo recuerdo mucho, no sé si te acuerdas, hace como 2 o 3 años, que falleció un señor en situación de calle a las afueras del Hospital Central y se quedó doblado así. Me recuerdo perfecto porque nos tocó verlo en vivo y no sabíamos que ya había fallecido cuando estaba ahí. Entonces, siempre me quedo pensando lo difícil que puede llegar a ser la vida para muchas personas. Claro. Y que algunos se niegan a aceptar, por ejemplo, ayuda psicológica y psiquiátrica, y llega un momento en el que de verdad que el cerebro, si no lo controlas, requieres algún tipo de supresor de esas emociones negativas y lo encuentran en el alcohol y lo encuentran en las drogas. Yo recuerdo a un buen amigo que siempre me lo decía, él siempre pues se declaran así, ¿no? Como adictos en recuperación. Y le platicaba yo, por ejemplo, algún pasaje doloroso de mi vida y me dices que qué padre, me dice que lo enfocas en el deporte. O sea, yo, por ejemplo, tengo situaciones de ansiedad y si no hago ejercicio, empiezo a no poder dormir, empiezo pues, los dientes, por ejemplo, tengo bruxismo, cuestiones así. Pero dices, todos realmente pasamos por una situación ahí y a veces se nos olvida que somos seres humanos y que ves a una persona en situación de calle y en lugar de buscar o de pensar, o sea, pobre que tuvo que haber pasado para terminar así. Es como el borrachito. Somos muy duros como sociedad, somos muy duros. ¿Cómo no perder de vista esa parte humana por parte de un juzgador? Porque a mí insisto, a mí me sorprende más cómo todavía siguen teniendo más fe en la humanidad ustedes que nosotros no tratamos esos casos todos los días. Por ejemplo, recuerdo que me platicaban también de un como tipo picadero, se pudiera decir que está hecho por asociaciones civiles en Tijuana o en Mexicali, no recuerdo, en donde las autoridades les estaban quitando como tipo las jeringas y se empezaron a dar cuenta que pues estaban contrayendo más enfermedades, donde se estaban prestando las agujas, ¿no? Para drogarse. Entonces lo que generaron fue como un lugar de ven, báñate, aquí te damos las agujas, no te vamos a dar la droga, te damos las agujas,
pero mínimo que esté limpio con lo que te... Claro. Porque es muy difícil y llega un momento que yo creo que este es el problema de salud que tienen en Estados Unidos. ¿Cómo mantienes con vida a alguien que prácticamente parece un zombie, ya dependiendo de las drogas? ¿Hay algún caso que te haya marcado en particular que digas, hijo, este caso me llegó? Sí, por ejemplo, de maltrato familiar o de alguna situación. Ayer recuerdo que platicaba con una jueza una magistrada, perdón, de un juzgado mixto federal. Y me platicaba un caso terrible de una persona que ya drogada quería, pues degolló a su pareja, no logra matarla. Y al hijo lo quería hundir en el sanitario. Y dice, lo peor del caso es que cuando logramos procesar, cuando ya los presentamos para carearlos, ella estaba embarazada de nuevo de él. O entonces dices esas cosas que dices, hijo, Dios mío. O sea, es un tema también de cultura, ella lo decía. Yo creo que es algo que se tiene que abrir para las escuelas, para las etnias, para cosas que se pueden permitir, cosas que no se pueden permitir en una relación. ¿Hay un caso así que te haya marcado a ti que digas, hijo, este caso cómo me costó trabajo? Yo creo que sí hay muchos casos. El tema de género, el tema de violencia familiar es algo que llega tan seguido, o sea, es de los delitos que más recibimos en el tribunal. En algún momento me tocó conocer de uno donde una mamá de dos niños se junta con una persona y la persona esta con la que se junta empieza a tener situaciones de celotipia. Se enojan ellos como pareja, la señora se va a trabajar y deja a los niños con él, porque era más o menos común que los dejara a su cuidado, o sea, no era tan extraordinario, pero esa situación de enojo, pues finalmente lleva a él a matar a los dos niños. Hijo. Y aparte de procesado por delito de homicidio de los menores, por violación. Entonces, muy, muy, muy complejo. Que la persona enfrenta el procedimiento, es sentenciado ya ese asunto hace algún tiempo, pero hay algo que como sociedad creo que estamos incompletos. Y creo que esta persona ya tenían conflictos de violencia familiar. Entonces, por eso no debemos minimizar un evento que dices tú, bueno, pues la violencia realmente no estaba tan grave. Hay que detener. O sea, hay que detener si aún así el asunto no está en esa escala que lo veas tan grave. Pues sí hay que buscar la manera, sí determinar el proceso, pero darle las herramientas a ella para que logre restablecerse, para que se empodere, para que pueda seguir y pueda poner fin a la relación en el momento que esta no resulta adecuada. Es que se resulta tan difícil. Fíjate que incluso me ha tocado gente que está en el tema del derecho, que son juezas y que están pasando por situaciones así, que le siguen teniendo miedo a su pareja precisamente porque tú sabes que al momento de envolverte en un ciclo de violencia, tú ya no dimensionas hasta dónde pueden cumplir las amenazas o no. Entonces creo que sí valdría la pena, de verdad, que se buscara la forma de tener estos acercamientos, y eso lo digo yo como recomendación, y yo creo que es algo que voy a traer conmigo a partir de esta segunda plática que tengo con alguien del área penal, muy enfocada al tema de perspectiva de género, a buscar que gente del mismo tribunal busque el mecanismo de salir a las escuelas desde secundaria, de verdad, a enseñarles lo que no pueden permitir las mujeres. Me decía, te digo, a esta persona con la que estuve grabando en estos días, dice, ¿tú crees que aquí en Chihuahua hay casos de violencia? Si yo me fui en Veracruz, dice, es una cosa, tú no tienes una idea, me dice, pero lo que me queda claro es falta de educación. O sea, falta de claridad de lo que puedes permitir o no como ser humano, falta de claridad de los derechos humanos, independientemente del género y obviamente pues, de tu valor como mujer y como persona. Y bueno, vas a este proceso. Dices que sí vas a este proceso. Sí. ¿Qué color te toca y qué número?
Pues les digo que me fue bien porque mi color favorito siempre ha sido el rosa, entonces me tocó la boleta rosa, Ajá. me tocó el número 48, el 8 siempre como que ha andado ahí conmigo, El entonces infinito. Ajá. pues soy número 48 en la boleta rosa, juez penal aquí en el Distrito Judicial Morelos. ¿Tu nombre completo lo vamos a encontrar cómo? Sandra Zulema Palma Sáenz. Viene primero los apellidos, ¿no? Palma Sáenz, Sí, creo, Sandra Zulema. sí. Entonces, número 48, 48. en la boleta rosa. Sí. Así que si usted, digo, después de que escuche esta entrevista, este podcast, tiene la oportunidad de ir a votar, pues hágalo. Digo, a final de cuentas, yo creo que ya cambiaron las reglas. Todavía venía viendo yo ahorita algunas personas que están molestas con el proceso, digo, ajenas al Poder Judicial, molestas porque dicen es legitimar a un gobierno, es legitimar los atropellos que están haciendo y que no sé qué. Y luego muchos otros que argumentan que está armado. ¿Qué tanto confían ustedes en que realmente sí salga a votar la población y que no esté armado? Pues sí, o sea, normalmente la población para un proceso de elección de gobernadores, presidentes, hay cierto porcentaje. De lo que hemos escuchado, pues parece que el porcentaje es muy en contra, es así como que poquita población. Participación. Creo que tendremos que seguir trabajando porque para motivar a las personas que salgan, con independencia de que si estuvimos o no, o con estas voces que siguen todavía con la inquietud de legitimar o no el proceso, pues vamos a elegir personas que van a decidir sobre nuestra libertad, sobre nuestros bienes, sobre una patria potestad, sobre unos alimentos, o sea, sobre una separación de matrimonial. Entonces, pues sí necesitamos pensar en que hay que buscar buenos perfiles porque necesitamos que sean buenos juzgadores los que lleguen ese día. Fíjate que ahorita nos íbamos a la parte como de ya cuando están o cuando ya fueron electos, como esa área que va a estar vigilante del actuar de los jueces. Pero, ¿hasta dónde realmente se tienen que fortalecer las fiscalías? ¿Y cómo hacerle cuando no viene una carpeta bien integrada? Y que tú estás seguro que es culpable el culpable y no te dieron los elementos para poder juzgarlo. ¿Cómo le haces? Es que sí, bueno, dentro del proyecto de reforma se dijo también, creo que hasta el día de hoy no se ha presentado, pero que venían reformas también para el área de fiscalía. Es bien importante que las fiscalías estén fortalecidas, que tengan más personal, que tengan más equipo de peritos, de auxiliares, porque efectivamente un asunto mal elaborado, mal documentado, puede llevar ese riesgo que concluya en una sentencia absolutoria. Y la parte complicada para el Poder Judicial ha sido esa, porque de alguna manera pues es el Poder Judicial el que da la nota final de la libertad de una persona cuando el asunto estaba mal integrado. Entonces, si bien esa reforma, creo que va a ser importante para de alguna manera poder que no tengamos esa incidencia en temas de asuntos que no concluyan favorablemente. Es que fíjate que en algún momento me acuerdo que escuchaba de las personas que estuvieron muy renuentes, fue por ejemplo Alejandro Domínguez, y me gustaba mucho esa frase que usaba, que decía, es que esto no le va a garantizar justicia a los justiciables, o sea, esto no les va a garantizar que no haya corrupción, esto no va a garantizar ese tipo de situaciones. Y sí, o sea, no sé, las últimas entrevistas que he hecho, que te decía que casi todos son del área penal, por ejemplo, yo creo que metieron también en la misma bolsa, a través de o desconocimiento o conocimiento, pero con todo el objetivo de generar una percepción ante la ciudadanía que no tiene la información de qué es lo que hace incluso cada posición del Poder Judicial. Claro. Por ejemplo, no sé, en ese tiempo fue cuando se dio el cambio de medida cautelar, por ejemplo, de César Duarte, ¿no? Una juez del Poder Judicial. Y acaba de hacer referencia a los ministros de la Corte. O sea, estaba mezclando cosas estatales con cosas nacionales o con cosas federales, que no tenían nada que ver, pero la gente no distingue. Es más, hoy en el noticiero, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, de verdad, hasta qué nivel de desconocimiento, no me gusta usar la palabra ignorancia, ojalá que exista esa posibilidad de que todos abran un poquito más su mente, de que una persona mencionaba que cómo era posible que la gobernadora del estado se hubiera gastado el dinero que se mandó al IMSS.
O sea, ni siquiera alcanzan a distinguir el ver. presupuesto federal con el presupuesto local. O sea, ni siquiera alcanzan a ver que eso que dijo alguien o le malentendieron de verdad o se expresó con todo el dolo de generar una confusión en la sociedad. Entonces sí creo que debemos de buscar más estos perfiles, sobre todo con eso que tienes ya dentro del Poder Judicial. ¿Crees que exista algo que tú puedas hacer por mejorar? Tal vez que sea más rápido, que tenga más perspectiva, que es algo que si tú sigues como juez y si sigues tal vez en tu carrera judicial te gustaría promover o de alguna manera incluso sugerirle, por ejemplo, a un magistrado, oiga, podemos hacer esto, el tema de cómo buscar la cercanía con la gente, porque pues digo, a ti te toca estar en un juicio, ¿no? Pero por ejemplo el magistrado y todos los que están detrás de él tal vez, a ellos no. Entonces, ¿de qué manera hacer transparente el actuar de verdad de los juzgadores y que se quite esa percepción de que son los inalcanzables? Pues yo creo que la parte que tendríamos que apoyar, fortalecer, tendría que de alguna manera comunicar qué es lo que hace cada área, de qué responde el tribunal, de qué responde el Ministerio Público y qué hace una defensoría. Porque las personas cuando hablan de la detención de una persona, pues como que no logramos visualizar si se trata de... La Policía Municipal, incluso Policía la estatal. Municipal, si lo detuvo el juez, si lo detuvo el Ministerio Público. Entonces, yo creo que lo primero tendríamos que avanzar en esa comunicación de alguna manera. Pues, y ese aprendizaje. Ir a las escuelas. Hay un programa de Soy Legal en el Tribunal, tendríamos que ampliarlo desde... de alguna manera se ha visto muy preventivo, a lo mejor también enfocarnos con el tema de qué hace un policía, qué hace un juez, qué hace un Ministerio Público. Exacto. ¿Para qué? O sea, para que veamos desde ahí a quién le corresponde cada carga. Sí, porque mira, por ejemplo, te digo, recibes, por ejemplo, denuncias en el noticiero en el que estoy en las mañanas de 6 a 9 y de repente nos dicen, oiga, es que resulta que tengo a mi vecino que construyó una barda y ya me tiró no sé qué. Vino la policía y dijo que no puede hacer nada. Pero ¿tiene afectaciones usted? Sí, vaya a la fiscalía. Porque hay afectaciones en su propiedad. No, pero ya vino la policía y me dijo que no puede hacer nada. No, es que ellos no van a hacer nada. Porque ya hay daños a su propiedad. Y ya tiene que ir a poner una denuncia a fiscalía. Y luego, por otro lado, también eso, por ejemplo, tú que hablas mucho del tema de la perspectiva de género, de esta parte de atención especializada para jóvenes y tal vez situaciones o tribunales especializados en narcomenudeo, ¿cómo hacerle con los ministerios públicos que de verdad pareciera que tienen todo menos perspectiva de género? De verdad, o sea, esa parte creo que sí es si no se cierra esa pinza desde el inicio, va a ser muy difícil que se pueda corregir acá las cosas. No sé qué opinión tengas y si sepas que haya una apertura real, por lo menos en Chihuahua, de mejorar esas condiciones en este momento. Me queda claro que en algún momento se hizo, por ejemplo, la FEM, que tal vez ahí bailó un poquito entre que avanzaban y no con corral, tal vez, o sea, como que se simulaban muchas cosas, y me queda claro que tenía que llegar una mujer para que se abrieran muchas más fiscalías en distintas partes del estado, pero todavía me toca escuchar y ver, o sea, me ha tocado llevar a amigas a poner una denuncia y me dijeron que como mi caso tienen 1,500 carpetas. Entonces, como ese tipo de cosas que dices, uy, pues, ¿cómo le hago, no? Pues yo creo que lo principal para Fiscalía sería un tema de recursos, o sea, sí están desbordados. Sí, tienen muy poco personal, que de alguna manera pues les impide a lo mejor llevarlo tan con la premura que se requiere. Entonces, sería apoyar ahí. La capacitación no puede ser ocasional, la capacitación tiene que ser constante. Es capacitación para todos, o sea, Poder Judicial, fiscalías, agentes ministeriales, seguridad pública. Escuchamos partes informativos, informes policiales homologados, donde ya el propio policía está haciendo una valoración de que, ay, pues si la señora andaba tomada. O sea, ese tipo de cosas que de alguna manera estamos pensando que va a justificar que la persona la agrediera.
Ajá. O sea, no podemos tener O eso. sea, ok, Ajá. o sea, recibió una agresión a una Ajá. mujer y pero es que ella andaba tomada y lo estaba Sí, o agrediendo. sea, de Ajá, alguna ok. manera, bueno, es que como ella estaba tomada y ese tipo de cosas, entonces tenemos que, pues, estar capacitándonos constantemente y las políticas, pues, tienen que estar encaminadas a concientizar a todas las áreas, todos los que tenemos, o sea, y es salud, o sea, es desde el médico que revisa a una víctima, es el policía que la detiene, es el Ministerio Público que le recibe la declaración, es el tribunal que también les escuchan declaración y que también todos tenemos que estar en la misma sintonía, porque no hacerlo, pues provoca ahí un desequilibrio y una revictimización importante que luego ya las personas, pues mejor no quieren ir a las instituciones. Sí, yo te puedo, y siempre lo digo, como experiencia propia, yo podría ser de esas mujeres que andan pintando y destruyendo edificios. Después de una denuncia que puse que se me desapareció mi expediente en su momento por situaciones políticas, y yo siempre he percibido que a mí me ha fallado la justicia. O sea, yo te lo puedo decir, yo siempre he percibido que a mí me ha fallado la justicia, porque lo he buscado en varias ocasiones y no se ha dado. Y luego se puede decir que me lamo las heridas o me lamí las heridas, cicatrizó. Y cuando le pasa a alguien cercano, me doy cuenta que me vuelve a dar un coraje tremendo, porque digo, es que sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, de hace 14 años que pasé por esta situación y que no se hizo nada, y me vuelvo a topar hace, no sé, 2 años con una situación similar, y volví a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Con esa persona cercana, una amiga. De verdad, cómo falta perspectiva, pero en todo. No sé si es algo que tú opines también. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, una compañera que tengo en la maestría en el área de periodismo, y ella su enfoque, me dejó muy marcado, su enfoque para su área de estudio, o sea, los rarámuris, es porque precisamente le tocó presenciar, creo que le tocó presenciar o que le platicaran de una persona de la etnia rarámuri que llegó y que le estaban levantando pues las faldas o las naguas, y que ella lo sentía como una agresión a su persona, pero era para ayudarle en el parto, y como no tenía un traductor, ella lo sintió agresivo, invasivo, y fue un tema de, creo que se le muere el bebé en el vientre, por lo mismo que no se da una situación de una comunicación. Entonces, faltan muchos recursos definitivamente, pero ¿qué pueden hacer distinto en esta ocasión? ¿Qué consideras tú que va a ser así como importante de ganar, que sea de lo primero que se empiece a hacer en cuanto tomen posesión tal vez de su cargo? ¿Sería comunicar? ¿Será abrir? ¿Será buscar mecanismos tal vez para tener cercanía con la gente? ¿O qué? Porque me queda claro que gente capacitada hay. Gente que tiene una carrera judicial hay. Tal vez nos falta mucho en el tema del MP, del Ministerio Público. Yo recuerdo mucho este caso emblemático, el de las 3 muertes de Marisela Escobedo, cómo incluso lo expusieron en la rueda de prensa mañanera y ponían la trágica escena donde declara inocente el juez al agresor, ¿no? Y que todo el mundo sabíamos que era el que la había matado, pero que nos decían es que había una parte que no ligaba, como un domicilio con las, o sea, no había forma de ligar porque no tenía la investigación suficiente para poder ligar las pruebas, y pareciera como si se hubiera sembrado la prueba. Entonces ahí ya es imputable al juez, en dado caso de que se fuera un tema de amparo, situaciones así. ¿Cómo quitar esta mala imagen, de verdad? O sea, y cómo buscar la cercanía con la gente. ¿Qué crees tú que se tenga que hacer? Sí, es un reto importante en el tema que me platicas de tu situación personal. El que una persona se quede con esta idea de que no accedía a la justicia, y estamos hablando de un asunto que no llegó al tribunal, ¿verdad? O sea, es un asunto... No, se quedó en fiscalía. Entonces, las personas que tienen este sentimiento de que no accedía a la justicia, vamos a encontrar desde que el que puso el reporte de seguridad pública y no se hizo nada. O sea, exacto. O sea, en el tema de la impartición de justicia, la sociedad nos engloba finalmente a todos. A policías municipales o a casos civiles, por ejemplo, de código civil, con casos ya más graves, ¿no? Sí. Entonces, creo que la responsabilidad es bastante grande para poder, de alguna manera, lo primero, tendríamos que empezar por definir qué es lo que hace un tribunal. O sea, cuáles son las tareas del tribunal, cuál es la responsabilidad del tribunal, para que las personas que
que tienen un conflicto con la ley o las personas que son vulneradas en algún derecho, pues sepamos desde dónde tenemos que trabajar para que avance un procedimiento. Sí. Si tenemos que, ocurrió el hecho, bueno, hay que ir a denunciar, hay que estar con el Ministerio Público y luego, pues ya llegó al tribunal, entonces ya sé que el asunto está aquí en el tribunal. Pero pues tendríamos, lo primero sería comunicar qué le corresponde a cada autoridad realizar y pues la otra que tomábamos en el tema de la capacitación constante y también pues la transparencia de lo que ocurre. Creo que de alguna manera también fue algo que con lo que los que estamos en el Poder Judicial crecimos con esto de no dar entrevistas, o sea, no abrirse a los medios. Abrirse a los medios porque finalmente pues está la resolución. Y son intereses particulares. Son las resoluciones y ahí están los recursos y las personas se pueden inconformar. Creo que sí tendríamos que asumir una comunicación por parte de oficial de qué es lo que hace el tribunal y qué es lo que finalmente resolvió. O sea, sin entrar a lo mejor en exponer todo el asunto, pero sí de alguna manera decir, bueno, o sea, el asunto no prosperó porque pues tenemos aquí este tema con el Ministerio Público, finalmente no se acreditó, o la defensa pues realmente trajo todos los elementos para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Entonces creo que informar, con independencia que hay una transparencia, acceso a la información, que las sentencias se publican una vez que causa ejecutoria, pero si mantenemos una comunicación más efectiva con la población, claro, tenemos esto, sucedió esto, creo que eso de alguna manera va a llevar a que la población seamos, pues estemos más enterados de que dónde estuvo la falla, o realmente habrá asuntos que no prosperan porque no hay manera de comprobarlo, ¿no? Ajá. O sea, que veamos esa parte de entender hasta dónde podemos lograr una investigación efectiva y que falta por hacer, le faltó al Ministerio Público, bueno, pues será el que tenga que cumplimentar si es una no vinculación para poder continuar con el proceso. Ok. Pues, Sandra, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden ver un poquito, estudiar un poquito más tu perfil? Digo, todos se terminaron haciendo influencers, tuvieron que sacar sus páginas públicas en Facebook, en Instagram, igual hacer algún tipo de diseño. ¿Cómo te encuentran en redes sociales o por si alguien se quiere comunicar contigo? Sí, pues fue esto algo a lo que también tuvimos que avanzar porque yo normalmente pues no tenía tanta actividad o muy poca actividad en temas de redes sociales, pero pues es la única forma, ahorita la más efectiva, la más, la legalmente autorizada por el tema de la publicidad y la campaña. Entonces, incluso los podcasts están permitidos. Entonces estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, Sandra Zulema Palma o Palma Sandra Zulema, igual cualquiera de los dos. Ahí publicamos temas de los que vamos encontrando en relación a las actividades, a la trayectoria y pues algunas reflexiones sobre lo que nos toca decidir y realizar de manera cotidiana. Oye, es que parece que no, pero hay personas que sí se logran identificar, ¿eh? Me ha tocado, por ejemplo, ahí en el canal que también tenemos invitados así de distintas áreas y ya nos han hablado para pedirnos incluso teléfonos, por ejemplo, de jueces. Oiga, la jueza, les digo, es que no podemos pasar teléfonos, obviamente, búsquelo en tal lugar o déjeme ver qué me autoriza ella o páseme su teléfono y yo se lo paso a ella. Pero parece que no, y sí va quedándosele a la gente, tal vez algún testimonio de vida, algunos que empatizan con alguna situación. ¿Tu situación de mujer crees que es algo que te ayude a tener perspectiva? ¿Tienes hijos, tienes familia? Esa parte, tus padres, tus hermanos, no sé, ¿te han apoyado en esto? ¿Ha sido difícil para ti como mujer el proceso en el Poder Judicial? Pues creo que, bueno, vengo de una familia donde somos muchas mujeres, somos 6 mujeres y 2 hombres. Entonces, de alguna manera, mi papá decía, habría que estudiar porque luego, ¿qué tal que si no te anda yendo bien en el matrimonio, pues habría que realizar alguna función? Oye, tu papá entonces también tenía ese pensamiento evolucionado como el mío. Sí. Y entonces, pues, en esa parte, con todo y que pudiera haber limitantes, pero de alguna manera
no fue algo que nos situaran en una situación de desventaja, digamos, en casa. Y cuando ingresamos, ya en esta parte más fuerte, cuando ingresamos al sistema penal acusatorio, en el área de control, que fue donde yo inicié, pues éramos 7 mujeres y 5 hombres, o sea, desde ahí ya pintaba que pudiéramos ser fuertes, ¿no? Entonces, pues creo que no me ha limitado el ser mujer y pues en la vida, ¿qué hago normalmente? O sea, ¿qué tengo de, pues mi motivación diaria? Tengo dos hijos, una hija y un hijo, y pues satisfecha con lo que hemos hecho, con el trabajo que estamos realizando, y pues bien. Oye, te quiero hacer una pregunta precisamente ahorita que hablamos mucho tema de violencia contra las mujeres, de ¿qué tanto le afecta a un hombre? Porque yo es algo que lo he visto de manera personal, que a una mujer empieza a tener éxito como para poder entablar una relación con ella. ¿Qué tanto un hombre chihuahuense está...? No le quiero tirar a los hombres chihuahuenses, ¿va? Porque digo, pues mi papá también fue de aquí, del estado, Sí. porque tengo familia aquí, pero qué tan difícil es encontrar un hombre que realmente entienda. ¿Qué te quieres seguir preparando? ¿Qué quieres seguir, obviamente, en la parte laboral? Que pueda entender el perfil de una mujer, que la mentalizaran desde niña eso, porque mi papá lo decía de una forma más agresiva. Me acuerdo que me decía, mi hija, lo único que yo le puedo dejar es la escuela, porque el día de mañana no quiero que ningún cabrón hijo de la fregada me la vaya a andar maltratando. Sí. Entonces yo creo que es más o menos lo que tu papá te decía, el hecho de prepárate, porque no sé cómo te vaya en el futuro. ¿Qué tanto realmente crees que estamos como avanzando a la par hombres y mujeres para buscar como este tema de equilibrio? Bueno, digo, también mi mamá tiene sus cosas. Mi mamá vive y ella desde siempre también nos dijo, se nos ha quedado a todos una frase en la que ella te decía, si te encuentran para la primera, que no te encuentren para la segunda. Okay. ¿Qué significaba? O sea, si hay un tema de violencia, a la primera, córrele. O sea, córrele. Sí. Y qué padre. En esa parte, pues creo que crecimos con esta seguridad de que eso no era permisible, ni podías seguir ninguna forma de agresión de esa naturaleza. En el otro tema, digo, día de hoy todavía hay como complicaciones, porque dices tú, la violencia familiar es para todos, o sea, y estamos hablando en todas las áreas, o sea, personas destacadas, personas de muy preparadas, con funciones muy avanzadas, y siguen teniendo relaciones complicadas en casa, o sea, esto no excluye. Entonces, sí vivimos pues en una sociedad que de alguna manera ha habido machismo. Creo que se está avanzando, y se está avanzando desde el tema de los criterios que ha tomado la Corte, las resoluciones que dicta el tribunal, pero... Como sociedad nos falta evolucionar. Sí, falta todavía. Muy bien, Sandra, pues yo te quiero agradecer mucho por acompañarme. Yo insisto que de cada persona y cada mujer, sobre todo, que me toca entrevistar y tener en este podcast platicando, porque si te das cuenta es como de una forma más relajada. Aprendemos y yo creo que esa diversidad de pensamiento y esa apertura que tienen en el Poder Judicial, yo lo debo decir, cada vez me hace admirarlos más a los que estudiaron Derecho y que se enfrentan a juzgar estos casos que yo nada más de pensarlos se me empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Sí. De verdad, pues mi admiración, mi respeto para todos ustedes que están en este proceso electoral, porque sí me parece que tal vez se debe haber buscado el mecanismo para comunicar, pero no para desprestigiar su actividad. Y que claro que son de las personas, sigo insistiendo, más preparadas, incluso un ministro de la Corte, excepto Lenia Batres, aunque se enojen conmigo. A mí me parece que la verdad es que todos los demás, muy preparados. Yo creo que juristas impresionantes, un tema importante en materia de derecho, pero que sí hubo definitivamente una forma de construir una narrativa muy maquiavélica para afectar y tal vez pues tener adeptos en el Poder Judicial y no tener quien te ponga como un freno, ¿no? Y entonces el presidente volverse o la presidenta como el mandamás del país y no tener este equilibrio de poderes.
Pero gracias, insisto, No, de al verdad. contrario, muchas gracias por la Yo invitación. espero que vuelva a darse la oportunidad de que podamos platicar. Y yo de verdad a todas les deseo, a los que están aquí conmigo y a todos los que me toca entrevistar en distintas áreas, el mayor de los éxitos, porque sé que los sacaron de su zona de confort, pero realmente una zona de confort que les costó mucho trabajo, mucho estudio, quemarse las pestañas para poder llegar a esos lugares a los que cada uno ya se había ganado. Pero aceptaron el reto y pues bueno, aquí están valientemente. Éxito, de verdad, de la contienda. Nuevamente, boleta rosa. Boleta rosa, número 48, juez penal, Distrito Morelos. Muy bien, pues gracias por tu al compañía. Contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo episodio de Norteñas Chingonas y usted va a estar viendo precisamente, sobre todo, perfiles de mujeres que están al frente de algún área del Poder Judicial. Nos vemos en la próxima. Gracias.